Ariel sonaba por aquí, la música de Arbolito, para la mano, una canción que si bien cuando fue lanzada hace unos 2 años más o menos, estaba muy vigente y hablaba de una realidad, cada vez se profundiza más y cada vez se impone más la letra de la canción, ¿no? Así es, una descripción de contexto. Exactamente, Bueno, bien de contexto. Como adelantábamos recién, Anabela, nos parecía que parte de los temas que están al tope de la agenda mediática y de ocupación y de preocupación en términos políticos, económicos, sociales, es la cuestión de lo económico. Así que, como anticipamos, hemos decidido contactar para pedirle una mirada, una lectura al respecto a Carlos Segiaro. Antes de saludarlos, vamos a decir que Carlos Segiaro es licenciado en Economía, docente universitario de la Universidad Nacional de Villa María, asesor de gobiernos, empresas, organizaciones gremiales empresarias. Desde su consultora trabaja en múltiples proyectos de inversión, en general entiendo en la cadena de valor agroalimentaria y en el armado de logística para negocios que tienen perfil exportador. Y entre otras cosas, autor del libro La economía argentina, de dónde venimos y hacia dónde vamos, editado por la querida editorial EduBim de la Universidad Nacional de Villa María en 2015. Y además, agrego yo, es un comunicador por excelencia y yo diría que un exquisito divulgador de temas vinculados a la economía. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por el contacto. En principio preguntarte cómo describís, cómo caracterizás, cómo definís este momento, esta coyuntura económica que vive el país. En realidad la economía argentina está viviendo desde el año pasado un escenario recesivo que arrancó en abril, marzo, que expresaba un combo que hemos visto pocas veces en la historia de los últimos años, porque tenemos 4 factores que han estado jugando en los últimos tiempos que ayudan a explicar la profundidad de la recesión, porque recesión hemos tenido muchas veces, pero en realidad esta recesión viene acompañada de una política de ajuste que fue acordada con el Fondo Monetario Internacional. Decíamos, recesión tuviste en el 2009, recesión tuviste en el 2002, pero en esos momentos las recesiones no estaban acompañadas de política de ajuste, sino de políticas expansivas. Para encontrarnos con una combinación de escenario recesivo con política de ajuste, que profundiza obviamente en el escenario recesivo, hay que ir al año 2001 en el gobierno de la Rúa. Pero ahí entra el tercer factor de los 4 que yo quiero mencionar. Decimos, hay recesión y hay política de ajuste, pero en la época de la Rúa no había inflación, había deflación. O sea, acá tenemos un tercer componente que es muy complicado. Tenemos recesión con política de ajuste y con alta inflación. Para encontrarse con esos 3 elementos combinados, hay que irse a algún momento del gobierno de Raúl Alfonsín. Pero ahora viene el cuarto componente de este combo, que son tasas de interés estratosféricas, estrafalarias, que rompen todas las cadenas de pago en la Argentina. Para encontrar esta combinación, recesión con política de ajuste, con alta inflación y tasas de interés que destruyan el aparato productivo, hay que irse a algún momento del gobierno de Rafael Videla, cuando el ministro de Economía se llamaba Martínez de Oz. Entonces, estamos hablando de un combo de factores que casi yo diría es letal. Es un combo letal sobre el sistema productivo y eso explica la profundidad de la recesión. Porque estadísticamente es posible que el ministro Duhovne pueda decir en junio que se alcanzó el piso de la recesión. Es posible que pueda decirse eso y objetivamente, en términos estadísticos, va a ser correcto tal vez. Pero el tema es, la salida de este proceso va a ser muy traumática, gobierne quien gobierne, además. Porque lo que se ha generado en todo este tiempo, digamos, es esta combinación letal que ha destruido y sigue destruyendo parte del sistema productivo y que ha deteriorado el poder adquisitivo de millones de argentinos de una manera estructural, porque hay millones de argentinos que no van a salir de esto en pocos meses, porque han adquirido un proceso de endeudamiento y de pérdida de su salario, de su jubilación, en relación al proceso inflacionario que no puede ni el más voluntarista de los gobiernos en adelante poder recuperar de cara hacia el futuro. Y esto es muy importante porque la mayor parte de la gente por ahí está pensando que esto que está pasando en 3 o 4 meses puede venir una fórmula mágica para salir adelante, y la verdad es que no, porque esta combinación letal ha generado consecuencias que no se van a poder resolver en el corto plazo. Bien. En este punto el tema de Arbolito que pasabas recién, la verdad que es premonitorio. Claro. Es decir, que un autor musical haya escrito eso en el 2016. Sí. La verdad es que te llama la atención.
¿Cómo crees se moverá el gobierno en términos de la dinámica económico-política para intentar llegar en año electoral a junio, julio, o agosto, octubre, digamos? ¿Qué crees que hará en materia económica-política? El gobierno está viendo cómo las encuestas están mostrando un deterioro de su imagen acelerado. Y ha considerado que el tema inflacionario es la pieza clave de lo que está ocurriendo porque está expresando parte del deterioro del poder adquisitivo. Yo creo, no es que creo, digamos, sé que es así, que el gobierno se ha planteado una estrategia para intentar llegar a las elecciones con una tasa de inflación que se sitúe en torno al 2%. ¿Cuál sería la estrategia para que eso ocurra? Bueno, tiene 4 componentes. Uno, intentar controlar la cotización del dólar. El gobierno tiene claro que un golpe devaluatorio de aquí en adelante es una lápida. Es una lápida total en términos electorales. Entonces va a intentar mantener la cotización del dólar dentro de un rango manejable que impida un golpe devaluatorio. Por eso arregló con el Fondo Monetario hace 15 días que lo autorizara a utilizar 9.600 millones de dólares para controlar la cotización. Entonces, primer elemento, intentar que el dólar no explote, lo cual es un intento que tal vez no sea exitoso. El segundo elemento es acordar, como lo han hecho, con todas las empresas, las concesiones y las tarifas, autorizaciones para que aumenten las tarifas, como sea en el marco de los acuerdos, pero entre marzo y abril. Es decir, entre lo que teníamos ahora, viste que ahora estamos la semana que viene ya aumentando combustibles, el aumento de la energía y el gas, es decir, han arreglado con todas las empresas que aumenten en los próximos 30, 40 días todo lo que quieran, pero que después de mayo no aumenten más. Es decir, que de mayo en adelante ya no haya aumentos tarifarios que puedan afectar los costos productivos y que por lo tanto presionen sobre la inflación. Este es el segundo elemento que está en juego dentro de la decisión que están tomando. El tercero es que van a seguir sosteniendo altísimas tasas de interés para secar la plaza de dinero, lo cual, por supuesto, es un elemento antiinflacionario, pero que va a seguir profundizando, va a seguir complicando el escenario recesivo. Y el cuarto elemento que va a estar en juego es que el escenario recesivo en sí mismo, obviamente, controla el proceso inflacionario. Entonces, si ellos en los próximos meses pueden controlar el dólar sin que explote, pueden hacer que después de mayo no haya aumentos tarifarios importantes, sostener tasas de interés muy altas en un escenario recesivo, bueno, es posible que la inflación, llegada a las elecciones, se sitúe cerca del 2%. Con un contexto, por supuesto, productivo muy complicado. Ahora, ¿eso les alcanza electoralmente? No tengo idea. Pero esto es lo que obviamente están intentando y lo que explica las decisiones que están tomando a lo largo de esta semana. Ahí queremos llegar a lo productivo, pero antes una pregunta que te pedimos nos refuerces, nos aclares en términos de lo que fue esa resolución del Banco Central de esta semana, en donde le pide a los bancos que saquen más pesos de la plaza, habilitándolos a que compren, entiendo que si quisieran con la totalidad de los depósitos, las llamadas LELIQ, ¿no? Desde este supuesto de que menos billetes es menos presión cambiaria, ¿no? ¿Vos cómo ves la medida y qué dimensión de riesgos trae añadida, digamos? Los bancos están en medio de una fiesta descomunal, porque obviamente están tomando depósitos de los ahorristas en los plazos fijos, pero en las cuentas corrientes, en las cajas de ahorro, y le prestan esa plata al Banco Central a una tasa ya cercana en torno al 70%, con riesgo cero. Están en una fiesta descomunal. Y por supuesto, si al banco le conviene prestarle al Banco Central la plata con ese nivel de tasa, ¿qué incentivo pueden tener para prestarle plata a una empresa para que haga un proceso de inversión? O para que descuente un cheque. A cualquier ahorrista o a cualquier persona, individual o empresa, le piden una tasa estrafalaria porque cualquier persona o empresa expresa un riesgo. Mientras que le están prestando al Banco Central el 70% con riesgo cero. Entonces eso explica que el que tenga una tarjeta de crédito obviamente tiene 110% de tasa metida dentro de la tarjeta, o que cualquiera que vaya a descontar un cheque la tasa sea tremenda. Es decir, si el negocio de los bancos es pasarle la plata al Banco Central, quiere decir que el negocio no es prestárselo a la gente ni a las empresas. Y que si lo hacen, lo van a hacer una tasa tremendamente alta. Esto es lo que tenemos arriba de la mesa y lo que vamos a seguir teniendo. Y ante este escenario que describís con tanta precisión y con ese término que dijiste letal, digamos, en términos económicos, y sumando otro dato que tiene que ver con los vencimientos de deuda externa, que entiendo que se hacen severos de cara al 2020,
¿cómo crees que debiera salir Argentina de ese escenario que luce crítico, digamos? El riesgo país está arriba de los 700 puntos, técnicamente es default. El riesgo país que hoy tienen los bonos argentinos es técnicamente default. ¿Por qué la Argentina no está en default? Porque el Fondo Monetario garantizó los pagos de intereses y amortizaciones a lo largo del 2019. Ahora, cuando los técnicos del Fondo Monetario vinieron el mes pasado, si te acuerdas, pidieron una entrevista con Labaña y otra con Kicillof, porque querían saber qué pensaban. Y los dos le dijeron lo mismo. Le dijeron, está bien, en este año están asumidos los compromisos de pago porque el Fondo Monetario pone la plata. Ahora, los compromisos de pago de la deuda del 2020 no existen. En realidad es una cifra tremenda, de más de 50.000 millones de dólares. Tanto Labaña como Kicillof le dijeron a los técnicos del Fondo Monetario que si ellos gobiernan en el 2020 va a haber una reprogramación de la deuda. Y por supuesto que los técnicos del Fondo Monetario no se asustaron con lo que escuchan, ¿no? Porque de alguna manera es una prioridad que ellos manejan. Y que ellos manejan aunque gane Macri. Porque en realidad el propio Fondo Monetario Internacional sabe que es muy posible que haya que reprogramar la deuda en el 2020, aunque Macri siga siendo presidente. Porque realmente el cronograma de pago después de las elecciones se hace muy duro y es muy difícil de sostener. Si uno mira el triángulo entre la banca o el mundo financiero, las energéticas, las empresas energéticas y el campo, y yendo a este universo, digamos, agroexportador, ¿cómo crees que va a liquidar el campo y qué dólar ellos están imaginando o deseando de cara al corto y mediano plazo? Bueno, viste que este tema ha sido motivo de bastante controversia. Es decir, ¿qué proporción de la cosecha van a liquidar los productores agrícolas? Y ha habido distintas opiniones. El año pasado la cosecha fue mala, de tal manera que hay muchos productores en la región pampeana que quedaron en mayor o menor medida endeudados. De tal manera que mi estimación es que los productores, en general agrícolas, estamos hablando por supuesto, van a liquidar en torno al 60-65% de la producción entre los meses de abril, mayo y junio, lo cual es una cifra alta. ¿Por qué lo van a hacer? Porque tienen que pagar cuentas. Tienen que pagar cuentas que tienen pendientes, también tienen que enfrentar los alquileres de la próxima campaña. Es decir, los productores no se pueden sentar sobre toda la cosecha. Alguno lo puede hacer, digamos, algún productor más cercano tal vez de la zona de Belville, departamento Marco Juárez, que el año pasado las cosas no anduvieron mal, agronómicamente tampoco, tal vez se pueda sentar sobre un porcentaje mayor de la cosecha, esperar un golpe de evaluatorio u otra cosa. Pero si yo miro toda la región pampeana, mi impresión es que el 60-65% de la cosecha tiene que ser liquidado por los productores, porque no tienen margen para otra cosa, porque vienen con deudas del año pasado, deudas que además están disparadas con tasas de interés altas. De tal manera que creo que la mayoría va a asumir en cumplir, digamos, sus compromisos, vendiendo más del 50% de la producción. Bien. ¿Y qué dólar crees Eso, que...? por supuesto, sí, le viene bien al gobierno del Banco Central en términos de que es la expectativa que tiene el Banco Central de que en los próximos 3 meses el mercado de cambio tenga alguna relativa tranquilidad, porque además de la autorización que tienen para usar la plata del Fondo Monetario, estos 9.600 millones, también van a tener el oxígeno, por así decirlo, del lado de la oferta de una parte sustancial de la cosecha lanzada en el mercado. En realidad, si vos mirás al mercado de futuros de Rosario, el ROFEX, la visión que existe del dólar a fin de año, estamos hablando de un dólar entre los 55, 56, 57 pesos, dando vuelta en ese rango, pero ese es un rango de cotización sin golpe de evaluatorio en el medio, porque en realidad uno dirá, bueno, el gobierno no quiere un golpe de evaluatorio, va a intentar evitarlo. ¿El Banco Central tiene todas las herramientas para evitar un golpe de evaluatorio? La verdad que no. Y sobre todo, no las tiene, yo te diría, claramente después de julio. ¿Por qué? Porque si tenemos en los próximos meses una mayor oferta de divisas y aparición de la cosecha, etcétera, está claro que después de julio esa oferta tiende de alguna manera a descomprimirse, justo en el momento en que va a haber mayor incertidumbre electoral y más porcentaje de argentinos dolarizando su cartera frente a la incertidumbre. Bien, bien. Estamos hablando con Carlos Segiaro, licenciado en Economía, docente universitario, asesor de proyectos vinculados a la cadena de valor agroindustrial. Pasando al plano de lo productivo y para ir cerrando, Carlos, ¿qué panorama trazas en torno al sector productivo en general? Obviamente que entendemos que es crítico y sumándole a la pregunta, digamos, el desafío del desarrollo nacional, que es la generación de empleo, digamos. ¿Cómo está el sector, cómo está el escenario de lo productivo y la generación de empleo?
Bueno, los sectores que están vinculados a las cadenas de exportación con este tipo de cambio tienden a acomodarse mejor. El sector agrícola particularmente, que tuvo un año complicado por problemas también climáticos, en realidad va a tender a acomodarse en este proceso, pagando deudas, reacomodando posiciones. Creo que el sector agrícola va mejorando su situación. El sector ganadero tuvo pésimo año el año pasado, en realidad empieza a mejorar un poco el margen de rentabilidad. Los productores lácteos también, en gran medida porque mejoró el precio internacional de la leche en polvo. Cuando miramos lo que está pasando con el debate sobre la leche, en realidad, en estas semanas, hasta ahora los últimos 2 meses, el aumento del precio en góndola, el desabastecimiento, la clave en realidad de lo que está ocurriendo tiene que ver con un cambio del precio internacional de la leche en polvo, que pasó de $2.800 a 3.300, una mejora de $500, lo cual hace que las empresas lácteas digan, a ver, el mercado interno está destruido, ¿qué hago entonces? Exporto leche en polvo. Y por supuesto se ha reorientado la oferta del segmento empresario hacia la exportación de leche en polvo, lo cual explica parcialmente el proceso de desaparición de los productos en góndola y también el aumento de los precios, ¿no? El sector lácteo está mirando un poco mejor el partido y los productores también, porque es una competencia por la leche. A partir de este proceso, y productores lácteos de la zona de Belleville están mirando un mejor horizonte, ¿no? Ahora, los sectores productivos que están orientados básicamente al mercado interno, que dependen del poder adquisitivo de la sociedad, obviamente esos sectores están en una situación muy delicada y no tienen chance de mejorar rápidamente. Si pensamos en el sector textil, muebles, calzado, juguetes, etcétera, está claro que todos esos segmentos en términos de cadena de valor la están pasando muy mal y no hay un horizonte de recuperación en el corto plazo. En relación al caso de la leche que referencias y el alza sostenida, el desabastecimiento al menos parcial que hay, y sumando este dato que vos referenciabas, que entiendo que es parte de tu último informe, ¿no? De que en los últimos 3 meses pasó de $2.800 a $3.300 la tonelada, por lo tanto hay una búsqueda de sacar leche afuera. Sumado a eso, digo, el titular de Maxi Consumo decía que marzo-abril suele ser una época de faltante histórica de leche, pero que más allá de eso, él decía, había un universo de pymes antes que estoqueaban o tenían leche en polvo, que podían convertirla, digamos, y que por lo tanto, digamos, hay un escenario de que muchas de esas pymes hoy ya no están o están tan variantes y que evidentemente posiciones dominantes de mercado hacen que se aumenten precios, que haya desabastecimiento. Digo, entre la variante interna y al mismo tiempo la referencia global del mercado que invita a exportar en vez de garantizar el mercado interno, ¿no? Es decir, entre una mirada y datos internos localistas junto al análisis que traías a colación de las variables internacionales del precio de la leche y cómo juegan en el mundo de los negocios. Digo, somos como la excepción en ese sentido de que hemos abierto la economía, hemos desregulado, hemos descuidado el mercado interno, planteamos un escenario recesivo, deshabilitamos el consumo, secamos la plaza, o esto hay experiencias de este formato económico, por decirlo de alguna manera, en otra parte del mundo. Yo creo que en la mayor parte de los países del mundo hay marcos regulatorios, aún en gobiernos que se reconocen como liberales. Pensemos solo un dato. El año pasado el dólar subió 110%, pero hubo medicamentos en la Argentina que subieron 700%, y esto lo sabe cualquiera que esté escuchando. Es decir, ¿desde dónde se puede explicar una cosa así? ¿Cómo un laboratorio medicinal puede justificar que aumentó 700% el precio de un producto en un año? Aunque fuera 100% importado, porque si fuera 100% importado se justificaría que hubiera aumentado un 110%. No hay marcos regulatorios, existen leyes en la Argentina, de defensa de la competencia, de defensa del consumidor, leyes antimonopólicas, no se cumple ninguna, no importa nada. Si en Europa un empresario de un laboratorio medicinal sube 700% del precio de un producto, en Europa, en Alemania, en Francia, lo meten preso. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa en países desarrollados que un grupo empresario que se siente oligopólico, monopólico, le imponga condiciones al resto de la sociedad y haga lo que se le dé la gana. Eso no se puede hacer ni en los Estados Unidos ni en Europa. En la Argentina existen las mismas leyes de regulaciones de mercado que existen en Estados Unidos y en Europa, solamente que no se aplican. Y está claro que si encima vos tenés al frente de los organismos de aplicación de eso a un CEO que responde a los intereses de la misma empresa que están tomando esa decisión, y obviamente que tenés todo arriba de la mesa todos los elementos para ver lo que está pasando. Clarísimo. Carlos, te agradecemos mucho la nota y tu esfuerzo histórico de ser un divulgador, un comunicador por excelencia de temas vinculados a la agenda económica. Que anden bien, buen día. Un abrazo.